Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 26 de octubre de 2016 y lo hacemos con los saludos para Gerardo Caetano, buen día. Buen día para todos. Para Rafael Prosecansky. Buenos días para todos. Para Juan Gavito, que vuelve a acompañarnos como invitado. Emiliano, audiencia y compañeros, buen día. Y enseguida saludamos al cuarto integrante de la mesa. Vamos a hablar de la actualidad, sí, y en esa actualidad vuelve a imponerse como tema la noticia de estos días. Los restos del expresidente Jorge Valle, que falleció el lunes a los 88 años, fueron velados ayer en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Después de los honores oficiales, el féretro partió en cortejo fúnebre hacia la casa del Partido Colorado, donde lo aguardaba una multitud para darle el último adiós. Sobre las 4:30, la caravana arribó al cementerio central, donde tuvo lugar el sepelio, precedido por un discurso de Luis Fierro López, que fue vicepresidente de la República durante el mandato de Valle. Lo veíamos tan bien, tan vital, hablando siempre del porvenir, que en realidad nunca pensamos que Jorge Valle podía morirse. Teníamos la impresión que era inmortal, que estaba un poco por encima de las edades y de los avatares de la salud y de la vida. Y lo veíamos con esa jovialidad, esa frescura de espíritu, esa capacidad para mirar al porvenir, que yo decía hoy en una radio, ¿quién le va a hablar al porvenir de los uruguayos ahora que Jorge no está? ¿Quién nos va a hablar del porvenir si no es Jorge Valle? En el programa de ayer hablamos largo en distintos espacios a propósito de la figura, la obra, la vida de Jorge Valle. Hoy, de todos modos, ustedes reclamaban, tiene que estar el tema en la mesa también. ¿Por qué, Gerardo? Bueno, en primer lugar por la significación de quien ha muerto. Pero además por todo lo que rodeó la despedida pública a Jorge Valle. Yo creo que la ciudadanía uruguaya tiene una buena tradición, que es que cuando muere una figura política destacada, controvertida, polémica, advierte con claridad que no es la hora del balance, no es la hora de hacer las cuentas. Es la hora de tomar la mejor versión de quien se ha ido y de homenajear. En este caso, homenajear a una figura muy singular, alguien que forma parte de una dinastía republicana, vaya la contradicción, que ha tenido 4 generaciones de presidentes. Dinastía Republicana. Dinastía. Se hablaba, por ejemplo, de dinastía republicana con los Kennedy, pero los Kennedy tuvieron un solo presidente. Acá 4. La familia Valle tuvo 4. Y uno que fue presidente en 2 oportunidades, como don Pepe. Una figura que murió el día previo, a unas horas, de cumplir 89 años, de los cuales yo creo que 80... estuvieron dedicados a la política, porque él... 80 años, eso quiere decir que desde los 8 sí, Valle está haciendo política. Pero sin lugar a dudas, porque él, por ejemplo, cuando narraba su vida, empezaba con sus experiencias acompañando a su padre y a su familia en el exilio que tuvieron que desarrollar en Buenos Aires primero, Mar del Plata después y Brasil después, cuando enfrentaron la dictadura de Terra. Eran otras dictaduras, Luis Valle, para ocultarse, se dejó los bigotes y tomó un seudónimo que era Conrado López. Pero Valle nació político, vivió político y murió político. Entonces ayer era realmente muy gratificante, que incluso algunas figuras que fueron las más duramente censuradas en los últimos tiempos, incluso en algunos casos con frases muy hirientes, como el actual presidente Tabaré Vázquez y particularmente el expresidente José Mujica, tenían una vez más esa actitud republicana de declinar las banderas y homenajear al caído, de alguna manera dando
dejando el balance para más adelante. Y en otro sentido, y culmino esta primera apreciación, fue un hombre que en el acierto con el error, si hay algo que Jorge Valle nunca tuvo en su vida, fue unanimidades atrás suyo. Es más, le encantaba desafiar las unanimidades. Le encantaba desafiar y muchas veces le gustó pelear en soledad. A veces hasta parecía como que tenía la pretensión de quedar solo para defender una idea, para ayudar a pensar. Era una manera de concebir la política. Esta idea de la reivindicación de la política, en tiempos en donde la política, bueno, en muchos países y en buenas partes del mundo uno parece que la ve agonizando, con todo lo que ello significa. Sin política no hay democracia, no hay república, no hay convivencia. Bueno, el hecho de que un político, al borde de los cumplir 89 años, con 80 años de vida política, termine su vida y pueda ser de alguna manera saludado por correligionarios y adversarios de la manera en que lo fue, no deja de ser algo muy positivo. Bueno, arrancó Gerardo, vamos con una ronda rápida, ¿seguimos? A ver, quiero hacer algunos contrapuntos. El primero es con un fallecimiento que se hace algunos años. Yo creo que después de el anterior más importante, digamos, en cuanto a su impacto público, fue el fallecimiento del general Sereni. Sereni, curiosamente, era una figura de consenso al momento de su muerte. ¿Por qué? Porque obviamente por supuesto tenía debates a la interna frentista, pero era un referente del Frente Amplio, clarísimo, y era en su momento también la figura más respetada por la oposición dentro del Frente, más venerada. Entonces, en su fallecimiento hubo un gran consenso en la celebración de su muerte en cuanto a su figura. Y aquí sucede algo similar, pero con una figura de disenso, porque como marcaba Gerardo, Valle era como dijo nuestro presidente de la República, Valle era un provocador del pensamiento, un hombre a quien le afectó una elección que hubiera sido ideal para él. Ayer pensaba en casa, Valle tuvo dos oportunidades claras de ser presidente. Fue candidato varias veces, pero oportunidades claras yo creo que tuvo dos. En el año 89 y cuando finalmente es electo. En el año 89 pierde la elección y bastante feo con Lacalle, y una de las razones yo creo es por no haber apoyado, ese ajuste constitucional automático a las pasividades. El único candidato con chances que no apoyó. Se marcó solo. Y era una presidencia ideal para él esa, porque justamente el consenso de Washington estaba de moda, el país crecía, era el tiempo de las reformas liberales, que a Valle le hubiera caído estupendo, mucho más de pronto adecuado que el contexto que le tocó en el 99. Ahora, lo que decía, siendo una figura de disenso, ante la muerte, se ve un consenso. ¿Y por qué? Bueno, ahí está el asunto. ¿Se trata de mero formalismo, de gestos de ocasión, de hipocresía política? Yo creo que no. Yo creo que hay un reconocimiento a un hombre y también un apellido que ha servido a la política con vocación, compromiso y honestidad. No se le puede negar ninguna de esas tres características a Jorge Valle en el ejercicio de la política. Se le reconoce al haber sido senador y al haber sido presidente. Y también noté algo, además de las palabras concretas, cierta emoción, y me llamó la atención favorablemente, cierta emoción de varias figuras del Frente, desde representantes sindicales, desde el presidente de la República incluso su abrazo a la viuda, e incluso el mismo José Mujica, que si había alguien en las antípodas desde el punto de vista retórico, aunque tiene muchas características similares, eso es para otro análisis, era Mujica y Valle, pero noté emoción. Es una emoción que creo que, por ejemplo, no la tendría Sanguinetti. Creo que a Valle sí se le reconoce eso, porque son figuras diferentes. Eso es otro contrapunto interesante, la figura de Sanguinetti versus la figura de Valle. Creo que Valle, con su llanura, con la Comisión para la Paz, con su horizontalidad, con su gran vocación de servicio, se ganó esto en la ciudadanía y en la oposición, lo cual es muy destacable. Vamos avanzando ahora con Juan, una visión blanca de la figura de Valle. No, absolutamente personal en este caso, porque
no voy a transitar por el lado de analizar el significado de que haya desaparecido Jorge Valle, sino relatar algunas anécdotas personales que creo que pueden ayudar a completar el panorama acerca de lo que fue el personaje. Una de hace 40 años y otra de hace 20 años, grosso modo, ¿no? Hace como 40 años yo tomaba la Honda, existía la Honda en aquel entonces, yo era estudiante, por razones familiares tenía que ir a Rocha, no por Ruta 9, sino por Minas, Aiguá, Lascano. Y subió Jorge también, que solía ir porque él tenía en esa época de dictadura, ya se ha dicho, pasó mal, tenía algunos emprendimientos tipo medianerías o sociedades de hechos con buenos amigos que tenía y tiene todavía por aquella zona. Y entonces 4:30 de la mañana arrancaba el ómnibus y la mayor parte de la gente dormía porque era de noche. Pues delante de mí iba Jorge con su foquito de luz leyendo un libro y a mí me llamaba la atención qué leería a esa hora ese hombre, ¿no? Paramos en Aiguá y bicho el libro, pues yo estaba, como dije, detrás, y un libro sobre Talleyrand. Apelo acá al historiador para el significado de Talleyrand, que era aquel que había sido obispo y después fue canciller de Napoleón y después canciller de Luis XVIII. Y yo no sabía ni quién era Talleyrand a esa altura. Después tuve la inquietud de ir a mirar. Entonces que un hombre a esa altura pudiera estar leyendo algo de Napoleón todavía, pero de Talleyrand ya lo va pintando. Pero resulta que al día siguiente, en el local de feria de Bachino, lo voy a nombrar porque es ahí en el Alférez, me encontré a Jorge de bombachas viejas, alpargatas bigotudas, subido por allá arriba de los tablones de la feria, charlando con los paisanos y haciendo algún pique, es decir, alguna postura en remate de algún bichito para despuntar el vicio. Entonces eso pinta al personaje de cómo podía tener, digamos, las inquietudes intelectuales, digamos, más elevadas y al mismo tiempo la capacidad de integrarse con un colectivo de gente bien llana. Creo que esa anécdota vale la pena traerla acá. Queda otra anécdota, por lo visto. Queda otra de cuando estuvimos en el Ministerio de Vivienda, lo voy a contar después. Ahora voy a saludar a quien se incorpora. Yo también hoy aportaré como la mía. Invitado. Tuve el gusto de conocerlo. El doctor Leonardo Guzmán, abogado, ministro de Educación y Cultura durante el gobierno del doctor Valle. ¿Qué tal, Leonardo? Buenos días a todos. Un gusto recibirlo de nuevo. Usted obviamente ha estado muy pendiente de todos estos homenajes, muy activo, muy partícipe. Es un velatorio y después un entierro al cual nadie pudo ir a darle condolencias a nadie porque todos los que estábamos teníamos un dolor. Colorados, blancos, frente amplistas, gente sin definición partidaria, del Partido Independiente. No quiero excluir a nadie, porque nadie se excluyó. Lo que ocurre es que ese sentimiento a que apuntaba Porsekansky y que bien señalaba no es hipocresía, nos puso en valor un vínculo que tenemos por encima de todas las discrepancias y después de todas las peleas en el Uruguay. Es el vínculo simplemente humano. Es el viejo nos que nos viene del fuero juzgo. No nosotros, sería nos todos si existiera la palabra y valdría la pena acuñarla. Y eso lo conseguimos nosotros no por convocatoria, sino cuando nos nace del alma. Lo que vimos ayer es una explosión de sentimiento republicano, como bien apuntaba Caetano, pero en un sentido muy profundo. La República justamente se funda, el concepto que nos viene especialmente de la Ilustración, que renueva el antiguo concepto aristotélico de república, se funda en una virtud mínima de respeto, de solidaridad, en lenguaje cristiano, de amor al prójimo, judeo-cristiano. Bueno, eso es lo que nosotros ayer tocamos con los dedos y por eso yo tengo hoy mucho más el sentimiento del republicano que del correligionario con el cual voté, no voté, concordé, discordé. Un día propuso la supresión del colegiado y yo sigo pensando hoy, 2016, que un sistema que permita el contralor racional entre varias personas es mucho mejor que un sistema de unicato presidencial. Lo pienso así.
Sigue reivindicando el colegiado hoy usted. En compañía de un hombre ilustre que para mí también sigue vivo, Daniel Hugo Martins, que murió defendiendo el colegiado con la convicción de que era un método de garantías o de objetivación de las motivaciones de las decisiones, lo cual no quiere decir que haya que defender el texto de la Constitución del 51, ni menos aún el de los apuntes de 1913, que llevaban a una especie de concentración permanente del poder. El Partido Nacional habría tenido que ganar 5 elecciones para poder llegar a ser mayoría. No, dejando la aplicación práctica, puedo señalar esa discrepancia y algunas más, lo cual no impedía que fuera no solo un provocador, sino un sembrador, porque no salía a la violeta a crear un clima de fronda o un clima de protesta, sino que era un hombre que pensaba más allá de su cálculo personal. Y es interesante el episodio que usted cita, ese de aquella discrepancia entre ustedes dos, entre dos vallistas, por la reforma del año 66. La reforma naranja. Sí, exactamente. Yo quedé en ese momento acompañado a Vasconcelos. Ahí está. Lo menciono porque ese fue un triunfo de Valle, ¿no? Sí, sí. En alguien que ha sido más bien catalogado como un perdedor consuetudinario, que igual insistía, al punto de que por la presidencia peleó ¿cuántas veces? 5. Sí, 5, la bueno, quinta. hasta que En la logró. quinta ganó, pero En el 66 ganó, con aquello ganó. Fue la primera vez que fue candidato a la presidencia y eso, Sí. en eso sí perdió. Perdón, se había deshecho de buena parte de los correligionarios que le venían por herencia del padre, los cuales pasaron a engrosar las filas de Gestido y le dieron el triunfo a Gestido. Con lo cual senadores. por dentro fue derrotado. Pero Con aquella idea, en cambio, tuvo éxito. sí, a pesar de esa discrepancia, en el 71 fui actor en la reunión del vallismo por encima de la 14 y la 15. Nosotros estábamos en aquel momento en el diario El Día y tuvimos un diálogo inolvidable con el doctor Julio Sanguinetti y con el propio Jorge Valle, y llegamos a la clara conclusión de que el vallismo tenía que reconstituirse como doctrina. No lo ha hecho en los planos en los que uno habría querido, pero sí en un sentido, en el sentido de la afirmación de algunas verdades de principio. Gerardo. Sí, yo insisto en algo muy importante que tiene que ver con el espíritu republicano. No es la hora del balance. No es la hora de decir discrepábamos en esto, coincidíamos en esto, particularmente con una figura, bueno, tan fuerte, tan frontal, tan directa. Es la hora de registrar ciertos elementos sustantivos. Yo quiero registrar algunos. Por ejemplo, su postura durante la dictadura. Él era uno de los hombres más odiados por el núcleo militar. ¿Por qué? Porque el agravio, la acusación, que el tiempo demostró absolutamente infundada de la infidencia, si se buscó una responsabilidad, fue que Jorge Valle fuera el infidente y no la encontraron. Hizo que Jorge Valle, bueno, en el año 72 tuviera que denunciar, como denunció el desbordamiento de la justicia militar y del poder militar, y eso lo llevó a 2 meses de cárcel, lo cual generó el retiro de la lista 15 del gobierno de Juan María Bordaberry, todavía, comillas, constitucional. Pero desde el vamos, Jorge Valle fue un enemigo acérrimo de la dictadura. Y siguió haciendo política durante la dictadura. Haciendo política participando en los triunviratos de los partidos tradicionales. Haciendo política recorriendo el país. Conocía el país como nadie. Podía recorrer una ruta y decir, este campo es de tal, este campo es de cual, este campo es de tal. Ese amor por lo rural le venía de una gran figura, que también hay que recordar que era su madre, doña Matilde Ibáñez, a quien tuve el gusto de conocer. En el 80 fue una figura central, porque él, que no podía salir porque estaba proscripto, estaba atrás de Tarigo. En todos los actos uno iba al bar de la esquina y estaba Jorge Valle. Y fue el hombre que en el 82
en representación de los partidos habilitados, fue a hablar con la Comaspo a decirle, miren que si no negocian con los partidos, en noviembre vamos a tener que decir que no. Y recibió la respuesta arrogante, autoritaria, del entonces teniente general, comandante en jefe del ejército, Luis Vicente Queirolo: a los vencedores no se les pone condiciones. Y así fue uno de los promotores del no. Fue también un hombre... Estamos hablando del 80 en ese caso, ¿no? Del 82, las elecciones internas de los partidos habilitados en el 82. En el 80 es el plebiscito... Por eso no, pero como dijiste el no... No, claro, sin duda. Por otra parte... En las elecciones internas terminaron imponiéndose claramente dentro de los partidos los sectores antidictadura. Y dentro del Partido Colorado la lista que él acompañaba con Julio María Sanguinetti, que ya despuntaba con su liderazgo, que era la ABX. Él además le tocó un rol muy, muy difícil, que era romper en muchos aspectos con la matriz del vallismo tradicional. Para bien o para mal. Con gente que cree que cometió un error histórico y gente que cree que se adaptó al país, se adaptó al mundo. Él solía utilizar un proverbio árabe, pero lo usaba mal. En lo que yo creo que era un lapsus político. Él decía, hay un proverbio árabe que dice, los hombres se parecen tanto a sus padres como a su tiempo. Lo cual es muy sabio. Pero él, ¿cómo lo traducía? Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Con lo cual, bueno, ¿qué era lo que estaba diciendo? Y estaba diciendo que él creía que su vínculo con los tiempos nuevos lo debía llevar a reorientar a la lista 15 a una perspectiva ideológica mucho más liberal, que lo acercaba a su enemigo histórico, que era el herrerismo. Eso generó, que muchos vallistas se retiraran de la lista 15. Selmar Michelini ya se había ido en el 62, pero después de ser derrotados en las elecciones internas del 65, se irían Manuel Flores Mora, Amílcar Vasconcellos, Álvaro Bayo. Entonces, también eso lo llevó luego a romper con Sanguinetti. La gente cree que la ruptura con Sanguinetti fue simplemente porque Sanguinetti apostó a Tarigo. No, había diferencias ideológicas que fueron muy, muy, muy visibles y que tenían que ver también, y con esto cierro, con una visión de la política que él siempre defendió pero que no pudo realizar, porque era muy a contramano del Uruguay. Él siempre hablaba del cimbronazo y hablaba contra el gradualismo. Él siempre aspiraba al golpe de timón. Incluso alguna vez llegó te voy a comentar algo, Gerardo, porque esto viene algo que me dijo Gerardo cuando yo era estudiante y él estaba en una clase de Historia Nacional. Gerardo dijo, a veces se compara al viejo Valle y Ordóñez con la figura de Jorge Valle. Dice, pero el otro un socialdemócrata, con la ideología de Creus, etcétera, etcétera, y mientras tanto, Jorge Valle un liberal, ¿cómo pueden ser los dos? Y sin embargo, Gerardo dijo, el cambio en paz, ese lema de Sanguinetti, jamás podría ser un lema de Valle, de ningún Valle. De Don Pepe. De Don Pepe, sobre todo. De Don Pepe, y fue Sanguinetti, y tampoco podría ser de Don Jorge. Y eso que es lo que quería decir, que había algo de actitud del viejo Pepe, claro, que con otra ideología en la botella, digamos, sin embargo, lo cumplía. ¿Puedo aportar la génesis de eso? Jorge Valle tenía un enorme respeto por el adversario de su padre en las tiendas políticas vallistas, por César Valle. Hablaba con cariño de mucho cariño. Tío César, que en realidad venía a ser primo segundo, pero Tío César era para él un punto de referencia por el principismo con que el día manejado por los señores Valle Pacheco, encabezados por César, primogénito de los 3 hermanos varones, con que el día se había opuesto a la dictadura de Terra. Lo que provocaba, y soy testigo, la furia de doña Matilde.
que no nunca podía ver perdonó a los hijos de don Pepe el conflicto con Luis. El conflicto con Luis. Hay una cosa, Perdón, tanto me consta que tío César influyó, que me expresó en algún momento, en algún intermedio del acuerdo, su gratitud por haber ido a la librería Olivera a comprar libros y haberse hecho lector constante. Olivera era una librería en 18 de julio frente a la Cancillería, o sea, a una cuadra del día, donde tenía cuenta abierta que pagaba la gerencia del día. Esa gratitud, que la reconoció especialmente en otro momento importante, que fue cuando él es liberado después de estar preso 2 meses, como bien ha evocado más de una vez acá en Perspectiva Emiliano Cotelo, en ocasión de ser liberado, visita el día esa noche, recorre las instalaciones y reencuentra los lugares de infancia a los cuales acudía después de ir a la vieja Radio Ariel del padre, que estaba en la misma cuadra, un poco más hacia el lado de la calle G. Yo quería destacar un elemento de Valle. Fue mencionado implícitamente acá al decirse que se presentó 5 veces. Es algo que nos identifica mucho a los uruguayos con el fútbol, por ejemplo, y es la tenacidad ante la adversidad. En el año 1994, yo tenía 19 años, Jorge Valle era candidato por 4ª vez, y una noche de septiembre vino a mi casa. Mis padres participaban de un grupo de ciudadanos que hacían diferentes actividades culturales, etcétera, entre ellas la de invitar referentes de la política. Vino como candidato a dar una charla, fue el primero en llegar y fue el último en irse. Habló de política con una pasión contagiosa. A mí no me contagiaron sus ideas, eso es un paréntesis, pero sí fue contagiosa la pasión con la que se refirió, como si allí hubieran 100.000 ciudadanos que pudieran defender una elección. Perdió esa elección por goleada. 3% por goleada. sacó, solo senador. Por goleada la perdió contra un Sanguinetti que lo arrasó dentro del Pero partido. le dio la victoria a Sanguinetti. Pero le dio la victoria a Sanguinetti en una acción peleadísima entre los 3 partidos. Con Volonté estaba en el Partido Nacional y Tabaré en el frente. Esa tenacidad nunca la perdió. Y lo otro que no perdió es, digamos, el contacto con la gente. Estuviera donde estuviera, es lo que dijo Juan, de alpargatas, mateando, comiéndose una milanesa en un local de militancia cuando fue una elección, subiéndose al taxi de su amigo taxista el día que resultó presidente. Esa llanura nunca la perdió tampoco. ¿Y tu anécdota, la segunda, Juan, tiene que ver con algo de esto? Tiene que ver, sí. Año 98 debía ser. Estaba yo en la subsecretaría del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para que nos situemos, presidente el doctor Sanguinetti y ministro Juan Chirucci, y me pide entrevista una delegación de un asentamiento, lo voy a nombrar, el asentamiento del Monarca, allá por Villa García, porque en ese momento la Intendencia de Montevideo había aprobado hacía poco el plan de ordenamiento territorial y había una gran, como lo hay ahora también, proliferación de asentamientos ocupando tierras que la Intendencia había declarado no urbanizables. Entonces, llegó la hora de la entrevista, se abre la puerta y ¿quién entra? Jorge Valle. Le digo, doctor, mire que tengo... No, pero es que venimos juntos. Entonces el hombre venía junto con la delegación para acompañar a esa gente, pelear por el derecho de esa gente, siendo una tarea que en teoría en el escalafón político le hubiese correspondido a un dirigente barrial o a un edil o a lo sumo a un diputado. Y el hombre que había sido presidente tantas veces, que era un líder partidario, vino a pelear por eso. Creo que eso también hace justicia con el personaje y su trayectoria. Difícil cambiar de tema, pero vamos a hacerlo. Vamos a un segundo asunto en el menú de hoy, sin perjuicio de lo cual Juan quiere agregar algo. Claro, yo me limité a contar algunas anécdotas personales, pero creo que es oportuna la situación,
para tratar de que este espíritu de tolerancia, de respeto hacia las ideas del adversario, de reconocimiento de una trayectoria pública, de reconocimiento de las buenas intenciones del adversario, aunque uno no comulgue con sus propuestas o sus ideas, debiera ser lo que de aquí en más imperara, debiera ser un disparador para tratar de que nos reconciliemos un poco los uruguayos y tratemos juntos de ponerle o de buscarle solución a problemas tan acuciantes como los que tenemos. No los voy a detallar ahora, pero no me siento cómodo cuando afloran todos los buenos sentimientos solo en los momentos críticos. Me gustaría que fuera un sentimiento un poco más permanente. Sí. Guzmán dijo apoyado, al mejor estilo de los debates parlamentarios. Supongo que los demás también van por el mismo lado. Sí, pero creo que es una cuestión para celebrar esto, porque nuestra educación hace agua, nuestra seguridad hace agua, nuestra salud no está bien, pero tenemos algo donde nos podemos comparar con cualquiera en pie de igualdad o incluso de mejoría. Y es no solo con Latinoamérica estoy hablando, con cualquiera.